Muy buenas a todos. Hoy tenemos el gusto de poder charlar con David Rodríguez Vázquez. David es fundador de la Fundación Pegasus y tuvimos la oportunidad de conocernos pues, hace un par de semanas. Estuvimos compartiendo pues, una comida de lo más agradable y salieron muchos temas de conversación. Entre esos temas pues hablamos de la discapacidad, hablamos de los distintos tratamientos que se pueden recibir durante todo un proceso de recuperación en el paso de los años, y también, como no, pues hablamos de la Fundación Pegasus, que ahí tenemos mucho de contar, David. Realmente. Entonces, pues bueno, después de ese ratito pensamos, esto sería fantástico, David, que pudiéramos hacer una grabación y que pues le demos difusión y todo el mundo, tanto profesionales sanitarios como pacientes como familiares, pues puedan tener este tipo de conocimiento que de primera mano pues David nos va a ofrecer. Primero de todo, David, me gustaría preguntarte sobre la discapacidad. ¿Cuál es tu percepción, o si la sociedad pues definimos la discapacidad de manera adecuada o no? Si te parece, una cosa que vamos a hacer primero, antes de eso todavía, es contextualizar qué hago yo hablando de discapacidad. Porque claro, la gente no, tú me has visto, pero ellos no me ven aquí sentado y dicen, vale, ¿qué hace este tío hablando de discapacidad? Por supuesto. Al final yo tengo la etiqueta de discapacidad, ¿vale? Además en términos técnicos, ¿no? Puedo decirlo porque somos fisios, ¿no? O sea, somos muy fisios, que es disparesia espástica. Entonces al final, bueno, yo como chaval, pues veía mi discapacidad como algo normal. Lo que pasa es que socialmente es cierto que sí veía esa connotación negativa, esas limitaciones, ¿no? que iba viendo a lo largo de que yo me iba haciendo mayor. Entonces al final lo que a mí me ocurría era que yo miraba a mi alrededor, ¿no? Miraba pues al final a fundaciones, a personas con discapacidad, porque socialmente me ha dicho la gente que miraba a discapacidad, que era teóricamente mi mundo, y lo que me pasaba, tío, es que había algo ahí que no enganchaba y que no te encajaba del todo. No, porque uno de los primeros análisis que yo hacía decía, vale, a ver, las fundaciones salen el día 3 de diciembre, que es el día de la discapacidad, que por cierto no me gusta una mierda, ¿vale? Que quede claro, y perdonad que soy muy taquero, pero salen, ¿no?, a decir que todos somos iguales. Perfecto. Pero luego veía cosas, cómo trabajaban, ¿no?, la beneficencia, el paternalismo, ¿no?, que al final ahí igualdad no hay, porque si analizamos bien la beneficencia, ¿no?, hay dos escalas. Hay una imagen de superioridad y de inferioridad, trabajo de arriba a abajo. Yo te ayudo porque soy superior. Entra la pena, entra la vanidad y no hay igualdad. Ahí hay otra cosa, vamos a decirlo, que es negocio. Que no pasa nada porque es cierto que todas las instituciones tienen que ser económicas para poder tener un impacto social. Pero al final yo lo que veía era que sí, que querían, decían que hacían una cosa, pero realmente se estaba haciendo otra. Entonces había una separación hacia mi persona, ¿no?, que no me gustaba, porque al final veía que se jugaba con mi dignidad. Y creo que de verdad, no sé si os ha pasado, pero cuando alguien te dice que le das pena, es lo peor que te puede decir, porque al final es como que quitan tu valor como persona. Entonces era como, uff, ¿no? O sea, yo tengo mis problemáticas, ¿no?, pero como las tienes tú, y al final, pues ahí aparece Pegasus, ¿no? Aparece otro nuevo enfoque de la discapacidad, que básicamente lo que dice es lo siguiente, que yo a lo largo de mi vida me di cuenta que lo que a mí me limitaba la vida de verdad no era mi forma de andar, eran mis miedos. El miedo a que se rieran de mí, el miedo a sentirme solo, ¿no?, el miedo a no gustar, a no ser querido. Y también me di cuenta, quitando un poco el egocentrismo, de coño, que esto lo tenemos todos. En mi caso me conectó la discapacidad, pero a ti te puede conectar los miedos, un desamor, la muerte de un ser querido, millones de cosas. Y por eso decimos en Pegasus que lo mío es normal, que es una de las cosas, lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco. Una tal flow, que al final lo que queremos es eso, demostrar que todos somos diferentes, que todos somos humanos, que todos tenemos miedos, pero si unimos esas diferencias, normalizamos esos miedos, podremos cambiar el mundo y hacer las cositas pues un poquito mejor. O eso es lo que yo quiero creer. No, y ahí ya entramos en un terreno interesante, David, porque comentabas, desde estas fundaciones, pues entendemos desde esa superioridad, ¿verdad? No, pues yo voy a tener la bondad de ayudar, pero el concepto ya sería erróneo, porque esa persona parte de la base de que va a ayudar porque el problema es la discapacidad, pero tú nos estás diciendo
que la discapacidad realmente no ha sido tu mayor limitación, que han sido esos miedos, con lo cual el enfoque ya sería erróneo desde el inicio. También decir y remarcar que esto es un análisis, pero normalmente actuamos de manera inconsciente. O sea, yo también he sentido pena, he sentido vanidad, o sea, somos humanos, esas emociones están ahí, no pasa nada. Pero creo que estamos ya en el siglo XXI y tenemos que empezar a evolucionar las cosas. Al final, todos estos movimientos vienen de la Iglesia y están bien y han hecho un impacto muy positivo, pero nosotros lo que decimos es, creo que se puede hacer un poquito mejor o se puede hacer un impacto diferente. Vamos a probar y vamos a justificar que lo que hacemos está bien. Yo siempre cuento el ejemplo de la película Campeones, ¿no? Que me imagino que si estamos aquí hablando de discapacidad casi todos la hemos visto. Pues cuando sale la película Campeones todo el mundo decía, ¡guau, increíble! ¡Qué bien hemos visibilizado la discapacidad! Y yo decía, ¡la mierda! Porque al final, digo, estamos atribuyendo, o sea, ya el término, ¿vale?, de Campeones es cojonudo, yo siempre lo decía, porque era la cosa que más me jodía de pequeño que me llamaran. Era como, bueno, David, está mal hecho, pero ¿qué campeón eres? Al final está esa vanidad, esa pena, ¿no? Y estamos atribuyendo un término superlativo a un sector discriminado. ¿Por qué? Porque tengo discapacidad y soy menos. ¿Por qué yo soy campeón y tú no? Ojo, yo soy campeón, tú eres perdedor. Es que ojo al mensaje. Que al final ese paradigma de la discapacidad tiene un impacto negativo ya no solo en la persona con discapacidad, que entiende que su discapacidad es un problema, sino vosotros. Que entendéis que vuestro esfuerzo vale menos porque no tenéis discapacidad. O sea, yo al final, al final te voy a resumir mi vida muy rápido, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo sí sentí momentos en que mi discapacidad fue un problema, ¿vale? Por ejemplo en el deporte, pero llegó un punto que fue al revés, que mi discapacidad era una virtud, que me hacían más caso, que tenía más patrocinios, que tenía más visión. Al final, cuando tú discriminas a alguien, estás dando un poder también. Esto es lo típico en el cole, ¿no? Yo me acuerdo, nos metíamos en movidas porque yo era como macarra y me decían, pues no te pego porque eres cojo. Al final es una diferencia positiva, ¿no? Hombre, te librabas de una buena. Claro, de un buen tortazo. Por eso te digo que al final, joder, tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que al igual que al sector de la discapacidad no le gusta el pobrecito, tampoco le debería de gustar el superhéroe. Porque el mensaje que hay intrínseco ahí es muy negativo y aparte, ojo, a crear chavales desde pequeñito que se crean, o sea, que deben de ser superhéroes al final, que ahora hablaremos, ¿no? Desde pequeñito normalicé el dolor, normalicé el sufrimiento, normalicé el esfuerzo, que está muy bien y me ha venido muy bien para muchas cosas, pero llega un punto que pasas la línea y yo me acuerdo que me metí, yo que sé, en medias maratones, en carreras de obstáculos, en cosas que me estaba cargando el cuerpo. ¿Para qué? Para mostrar a la gente que era válido y buscar amor, ¿no? Entonces, ojito a eso, que es otra cárcel que nunca se habla, que parece la más bonita, pero ¿cuántas personas con discapacidad hacen retos deportivos? ¿Con qué fin? Creo que sí. Bueno, pues a mí, esta es de las cosas que yo veía importantes y del todo necesarias que lleguen a la sociedad en general, porque la perspectiva que tú nos abres, David, es tan malo es el enfoque del pobrecito, el enfoque del superhéroe. ¿Cuál sería para ti el enfoque adecuado que debería tener la sociedad en este ámbito? Pues te diría algo que queda muy bien, que es el término medio, ¿no? Sí. Pero al final el término medio es muy complicado de encontrar. Pero hay que trabajar por él como está trabajando Pegasus, que está trabajando en esa línea también. Sí, pero yo al final lo que creo que la clave es normalizar las cosas. Es decir, yo no quiero eliminar el término de discapacidad, la discapacidad está ahí y siempre lo digo, ojo, yo hablo de la discapacidad desde una posición muy fácil de hablar, porque al final a mí no me limita la vida. Hay discapacidades realmente muy jodidas, ¿vale?, que trabajamos, parálisis cerebral severas, autismos severos o discapacidades de estas múltiples que son muy complejas, ¿vale?, y que para las familias son muy, muy complicadas. Pero yo siempre digo que más que limitar a esa gente como sociedad, que es lo que hacemos, hay que darle vivencias y hay que darle amor. Entonces yo creo que la clave es normalizar las diferencias, normalizar las emociones, normalizar los miedos y darnos cuenta que somos capaces de verdad de lo más importante, que es ser felices. Y muchas veces nos centramos en cosas que no tienen sentido. Entonces creo que debemos dar un pasito, cuestionarnos un poquito, no mucho, un poquito las cosas, porque al final, que cuando nos metamos con el tema de terapias y de fisio, nos centramos en el fin, pero se nos olvida el cómo. Y muchas veces no analizamos el impacto. Es lo que te digo, Campeones desde fuera puede ser la hostia, pero ha tenido un impacto positivo de verdad en la sociedad. Creemos que realmente la gente cuando veía esa película lo analizaba como, ala, la discapacidad es otra cosa, o se estaban riendo realmente, porque yo me reía también, que a mí me hizo gracia la película, se estaban riendo de esos chavales. Es que, ojo a eso.
porque el humor también es otra cosa que es el nivel de inteligencia, ¿no? Y de amplia que tengas en la mente. Yo puedo hacer un humor negro que te cagas, ¿vale? Pero a lo mejor otra persona no lo entiende y se lo lleva a esa discriminación y ese bullying. Que lo hablamos el otro día con otra persona que hacía humor y eso, ojo, es que depende de quién oiga, es humor negro o es bullying. Así es. Entonces, pero bueno. Así es. Y David, en cuanto a las familias, ¿tienen información suficiente? ¿Gestionan una situación de estas características desde el mejor punto de partida, con los mejores medios, condiciones? A ver, las familias para mí son el gran abandonado. Al final, yo siempre digo, volviendo a nuestra filosofía de que la discapacidad son los miedos, que las familias son las que verdaderamente viven la discapacidad, porque al final yo nazco con discapacidad, ¿vale? Pero es mi normalidad. Ellos se enfrentan, pues eso, a muchos miedos y que es un luto. Al final tú piensas en tu... Perdón, ¿Me permites que te dale. diga un segundo? David, te voy a pedir, pues, si no te importa, repetir lo que acabas de decir, porque el otro día en la comida fue de las frases que yo me quedaron grabadas y que me llevé a casa, ¿no? Tú decías, yo he nacido con discapacidad y para mí esa es mi normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de esa educación hacia la sociedad, que se vayan recibiendo estos mensajes, también yo creo que calan y es importante. También hay que diferenciar, porque habrá mucha gente que dirá, joder, David, ya, pero es que tu discapacidad es mínima, tal. Hay que diferenciar lo que es discapacidad de enfermedad, no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, para mí discapacidad, entendido así, es una característica. Según mi actitud, será más positiva o más negativa. Como que es rubio o moreno, ¿vale? O sea, es algo que es para siempre y ya está. Entonces, esa es mi realidad. O sea, y ¿por qué la voy a querer cambiar o por qué voy a meter un proceso, ¿no? de querer cambiarlo? Entonces, volviendo a la familia, al final es lo que te digo, se encuentran en una situación de luto, de una hostia de realidad de la leche, ¿no? Al final ellos se pensaban que iban a tener un hijo normal, que les iba a decir te quiero, que iban a jugar con al fútbol y les viene la discapacidad. Evidentemente no van a celebrarlo, porque con el concepto que hay y con todas las situaciones es imposible hacerlo, ¿no? Y se sienten muy solas. Al final muchas veces lo que yo veía, el sector de la discapacidad va centrado a, vale, aparece esta familia con un niño con discapacidad, tienen un problema y automáticamente voy a solucionar ese problema. Pero ojo, es que el problema teóricamente lo tengo yo, que soy la persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el niño se convierte incluso en un segundo plano. Porque muchos padres te llegan a decir, joder, es que llega un punto que me di cuenta que al final era egoísta. O sea, estaba sufriendo yo por esos miedos que te decía, ¿no? El miedo al rechazo. Al final nos mira por la calle, es súper duro, ¿no? Para un padre que te mire y te pregunte un niño, ¿qué le pasa? O la anécdota que cuento yo de la señora eclesiástica que te llega con la estampita y dice, oye, rézale a la virgencita que te angula las piernas. Pues yo ahora me río, pero imagínate un padre, ¿no? Que sea religioso o no. O sea, al final te enfrenta a unas situaciones que dices, es que yo esto no estaba acostumbrado. O luego el miedo a la muerte. ¿Qué pasará con mi hijo cuando yo no esté? Que son unos miedos tan heavies que de repente te los meten ahí y creo que no está el abordaje bien. Es lo que te digo, vale, socialmente tengo un problema, lo soluciono, vale, pero el problema es que mi hijo tiene discapacidad o el problema, por llamarlo de alguna manera, vale, es que tengo una situación de cambio tan grande, tan heavy, que no tengo las herramientas emocionales para gestionarlo. O sea, nosotros decimos que hay que cambiar el concepto. Antes era, yo me acuerdo, de los 3 años a los 18, le decía a mi madre, tienes que trabajar con David en el fisio muchísimo, porque cuando crece tal. Y nosotros decimos en caso, no, de los 0 a los 6 es cuando hay que trabajar tú. ¿Por qué? Pues es cuando se va a generar la autoestima de tu hijo. Y la autoestima de tu hijo es lo que marca el éxito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los inputs que mandemos. Yo al final, tú me preguntabas cuando yo era pequeño, David, ¿qué te pasa? Y te decía, tengo un problema en las piernas. Ojo, a ese impacto es súper negativo. Por lo típico de pierna buena, pierna mala. Hostias. Es que está demostrado, y no lo digo yo, ¿vale? Científicamente, que cuando utilizamos términos negativos, ¿vale? Tiene un impacto en nuestra cabeza y en nuestra forma de ver las cosas. Entonces, creo que hay que medirlo y evidentemente los papás están muy abandonados y hay que darles un apoyo muy grande. Y que el proceso de luto y el proceso de aceptación es gigante y al final es un luto abierto, porque se van enfrentando a lo largo de la evolución de cada chaval otra vez a otros problemas. Imagínate, pues está la guardería, vale, ahí eres un niño, no hay mucha diferencia, pero luego hasta el cole. Si tu hijo no anda, ya hay una diferencia. Si tu hijo no habla, hay una diferencia. Pero es que luego vamos al instituto. Si tu hijo no va a la educación reglada, hay otra diferencia, es otro luto. Al final el papá, si no abordamos bien el qué le genera ese dolor, ese luto va a ser abierto toda su vida.
Entonces hay que abordar esa parte emocional. Y abordar esa parte emocional, estamos hablando de largo periodo. Hemos mencionado 6 años, con lo cual, pues ese dato... No, toda la vida, ¿eh? Claro, yo te voy creo a contar, ¿no? Claro, yo esto lo vuelvo a subrayar porque creo que esa información, ese mensaje también debe llegar. O sea, los padres deben tener ese conocimiento de que, oye, ellos también necesitan un apoyo, no es que su hijo necesite un apoyo. Y es que encima, tío, si tú lo piensas, que esto se dice mucho, pero no siempre se sabe llevar a cabo. Si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Tu hijo, tu pareja, todo. O sea, al final tenemos que cambiar un poco porque pensamos que es egocéntrico. El pensar en nosotros y el cuidarnos no es egocéntrico. Eso es amor. O sea, yo para poder amar me tengo que amar a mí mismo. Si no me amo, te voy a amar muy poquito. ¿Y qué pasa? Que nos amamos tan poco que amamos muy mal. Porque si vamos un 1%, a ti voy a amar pues un 1%. O incluso menos, un 1% del 1%. Eso es poco. Claro. No, pero quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado y que de verdad, yo solo lo repito a los papás, pero sé que es difícil y también te digo, que quede claro, yo no soy papá, por tanto hay cosas que a día de hoy no he vivido y que nunca voy a poder hablar. O sea, yo no sé qué se siente con esa conexión, sé que es brutal, me la cuentan, pero yo al final no lo he vivido. Entonces tampoco quiero que se quede esto como, vale, ahí tú me cuentas algo desde una perspectiva, pero no, yo al final lo que quiero es que con su perspectiva, que llevo años también escuchando, ¿no? Y viendo situaciones, intentar llegar a, oye, vamos a hacer que tu hijo realmente no sea feliz, porque realmente es que tú sepas disfrutar de tu hijo. O sea, yo me acuerdo de una conversación ahí, en esa piscina, ahí sentado con una mamá, que me decía, joder, lo estoy pasando fatal. Y le decía, joder, mira enfrente. Digo, mira a tu hija, ¿la ves mal? Dice, no, digo, entonces, ¿por qué sufres? Dice, ya, David, pero es tan difícil. ¿Tú sabes lo difícil es que, pues eso, que mira a tu hija, que tu familia no acepte la discapacidad de tu hija? Digo, ya, sí, sé que es complejo, pero tú piensas que lo importante es que ella esté feliz, y ella lo está. Claro, y has mencionado una cosa básica, que si tú disfrutas de tu hijo, eso es lo máximo, ¿verdad? Pero es muy difícil, ¿eh? O sea, hay que reconocer, o sea, nosotros lo vemos mucho, tenemos muchas familias y se ven niveles, ¿no? Y hay gente que tiene pocas herramientas, porque nadie nos ha enseñado a tener herramientas al final. Yo tengo que reconocer, o sea, tú me preguntas hace 3 años o 5 y no te hablo igual. Y yo a día de hoy te reconozco que no acepto mi discapacidad al 100%. Al principio automáticamente decía, sí, claro, forever. No, porque es muy difícil. Es como decirte, oye, ¿has superado la muerte de tu padre? La he podido aceptar porque la he tenido que aceptar. Se asume. Claro, pero integrarla realmente, tío, es un proceso que creo que es para toda la vida y que nadie de los que estamos aquí te puede decir al 100%. O sea, yo a día de hoy no acepto mi discapacidad al 100%. No sé si llego al 80%, pero voy en ese camino y creo que es lo que debemos ir haciendo, de aceptar que las cosas, pues bueno, no son tan bonitas o idílicas como creemos. Claro que sí. Y hay ciertas cosas que comentamos, David. Tú dices, yo doy esta información, puede ser mi percepción, y quizá hay algo que se me escapa. Yo pues no he sido padre, entonces pues desde esa perspectiva, de ese enfoque no puedo quizá hablar. Pero hay otras cosas que yo entiendo que puedes describir perfectamente, y es, por ejemplo, pues si una familia al inicio de un proceso, además de estas herramientas emocionales que tú dices que no se tienen, se tiene una información de en qué consiste el proceso, cuáles son las terapias que se van a necesitar en cada uno de los momentos, y entonces eso también les permitirá estar preparados para lo siguiente. Es que entro otra vez del para qué. El otro día tenía una entrevista con una mujer que es la presidenta de alopecia de mujeres, ¿vale? Que imagínate, es un mundo. Y decía, es que cuando te pasa esto, que por lo visto es algo que te pasa de golpe, ¿vale? La primera opción es medicarnos. Y yo decía, es que al final les meten el mismo proceso que yo hablo de la normalización, ¿no? Al final, yo cuando empiezo a trabajar en el fisio, ¿para qué trabajo? Para andar, normal. Y en la puta vida voy a andar recto, no pasa nada. Séame con mis capacidades físico y cognitivas a desarrollarme como persona y ser feliz. Porque si no metes al niño en una frustración constante, yo no voy a andar recto. ¿Tú sabes lo que era para mí, tío? Que me dijera, joder, David, hoy andas peor. A día de hoy a veces me pasa, ¿eh? Cuando me dicen, joder, ¿cómo estás hoy? Hay algo interno que se mueve que te funde, porque al final estás trabajando todos los días con un fin que no es alcanzable y que no es real. Entonces entras en una frustración y esa frustración te puede acabar en una depresión. Y eso sí que es jodido. Y yo trabajo realmente por evitar
que eso pase a los chavales. Pero no solo a los chavales, sino también, al final es un núcleo, ¿no? La familia también está en una depresión. Entonces, creo que eso hay que abordarlo bien, porque luego no son solo las terapias, porque al final el fisio, pues tú tienes un impacto, pero no me vas a cambiar mucho más, pero un médico, una operación es muy heavy. O sea, yo he visto familias llorando desconsoladas, de decir, joder, David, tío, he operado a mi hijo para que andara mejor y ahora no. Me siento fatal. Es que ojo, porque al final, otra cosa que yo veía, que ahora nos meteremos en todo ese mundo, ¿no? Al final el médico muchas veces tiene que tener un muro de cristal muy heavy porque ve cosas que le hacen daño, entonces es frío. Y cuando tú eres frío y se te olvida que enfrente tienes personas con emociones, con sentimientos y que son humanos, pues pasan esas cosas. Y porque sigo diciendo que el fin no es el camino, es decir, volviendo a lo de la alopecia que te decía la chica, dice, joder, ojalá me hubieran dado la opción de, oye, en vez de meterme toda esta mierda en el cuerpo para intentar solucionar ese problema, vamos a ir al psicólogo, a aceptar lo que me ha ocurrido, a integrarlo de verdad y no pasar por este proceso. Ojalá me lo dijeran el médico. Y yo trabajo, me decía la chica, dice, yo trabajo porque nos den las dos opciones. Que cada uno elija, pero que nos den las dos opciones. Porque al final solo te dan una y creo que está mal encaminada. Volviendo a tu pregunta, o sea, creo que está muy mal encaminada. Porque al final yo he pasado por millones de situaciones y mis padres también, ojo, que es que yo, vale, a mí me operaban, pero ojo a esa duda de esto será para mejor, esto será para peor, o un médico me ofrece un tratamiento, el otro me ofrece todo lo contrario. ¿Qué está pasando aquí? Y encima ellos están en el medio. O sea, creo que te lo conté el día que nos conocimos. Yo recuerdo con mi psicólogo que me llevó a una situación de pequeño, ¿vale? En la que yo estaba en el médico y recuerdo pues verme desde fuera, ¿no? Desnudo, con una señora súper mayor, ¿vale? Entre 70 y la muerte, todo muy raro, ¿vale? Al final en bata, y yo recuerdo que ese niño no entendía qué estaba pasando. O sea, no entendía el porqué. O sea, me rompía a llorar porque era como, qué pobre chaval, o sea, no sabía qué hacía ahí, al final hacían pruebas y es un niño que lo único que quería era jugar, ¿no? Y luego veía a mis padres, o sea, pues eso, con la mirada desencajada de cómo me vas a solucionar a mí este problema, ¿no? Entonces es tan triste esa visión que yo vi de, joder, de todo lo que se tiene que vivir, que nos podríamos evitar con un trabajo psicológico y emocional bueno, que es muy difícil, ojo, que es que parece, o sea, yo sé que es muy difícil y que da mucho miedo, porque para bajar, o sea, para darte cuenta de estas cosas hay que bajar al suelo, a las profundidades de tu ser, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver, que si no se tiene en cuenta, por muy difícil que sea, no se empieza a andar el camino. Entonces, claro. Es básico el conocer la importancia que eso tiene. Ha habido, dentro de esto último que has hablado, David, sobre el hecho de caminar bien, caminar mal, o has contado un ejemplo de pues, un conocido que pasó por una cirugía, luego pues eso no le ayudó a caminar mejor y le llevó al padre a un sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Quizá deberíamos tener más en cuenta que lo que realmente importa es la función. Eso es donde nos deberíamos detener y no en la forma o en las características o en las particularidades que todos las vamos a tener, tengamos o no tengamos discapacidad. Las particularidades todos las vamos a tener. Sería lo acertado centrarnos en conservar o preservar la función, o dentro de los abordajes terapéuticos buscar una orientación que nos lleve a conseguir una función. Claro, tiene que ser significativo para tu día a día. Es decir, muchas de estas operaciones, ya luego siendo mayor, me daba cuenta que se basaban en que el pie esté bonito. Al final, cuando yo digo que tengo las piernas torcidas, es verdad. O sea, una para allá, otra para acá. Entonces buscaban que el pie sea bonito. Pero ¿eso es funcional? O sea, al final mi cuerpo, y vuelvo a remarcar que esto es muy importante, no estoy hablando de enfermedades. En enfermedades es otra cosa, que tiene que haber operaciones, porque al final es degenerativo y es esta situación. No hablo de eso, ¿vale? O sea, que quede claro. Yo estoy hablando de esta mi discapacidad y esto para siempre. Entonces, al final lo que te digo, todo va basado en que quede bonito, en que tal, pero no es funcional y no vale para tu día a día. Entonces, pues es tan importante, creo que te lo pregunto a ti, ¿para qué es el físico? ¿Para qué? Si el para qué es el normal, vamos mal. Muy mal, pero con todo. Sí, esa conversación la tuvimos.
Yo te di una respuesta desde mi experiencia profesional y yo te trataba de hacer una síntesis y decirte que cada uno de los casos, independientemente de sus particularidades, pues el objetivo sería sacarle el máximo potencial, el máximo rendimiento, sin ni siquiera poner una meta, porque la meta no la vamos a marcar los terapeutas, la iba a marcar el propio desarrollo del paciente, ¿verdad? Y yo creo que ahí terminamos coincidiendo, ¿verdad? Claro, al final, y otra cosa que creo que es muy buena y que me aprendí con el tiempo es, si tú al niño le explicas, por eso, ese para qué, si tú a la gente le explicas lo que está haciendo, imagínate, cuando estudiamos en el cole, si me explicaras cuál es el fin, tú lo entiendes mejor y al final lo integras mejor, pero si no me lo explicas, yo hago mis conclusiones, digo, bueno, pues esto es para esto. Entonces yo creo que es muy interesante cuando se hace ese abordaje en los chavales, ¿por qué crees que estás en el fisio? No, porque tengo un problema en las piernas. Vale, pues tú como fisio tienes que reconducirlo y decirle, vale, tú eres diferente, pero yo, mira, pues a mí se me quedó el pelo. O yo de pequeño tenía vergüenza porque era gordito. No sé, hay muchas formas de empatizar y explicarles, ¿no?, que estás viviendo lo mismo. Pero muchas veces el niño, al final, siente una separatividad. Es decir, yo tengo un problema, tú no. Entonces, es mostrarle de, oye, yo también lo he pasado mal y tal. Entonces, creo que como terapeuta, que lo decía el otro día en una charla en Comillas, en otra universidad de fisio, les decía, es que tenéis que tener en cuenta que desde que el niño entra en la sala de fisio, el impacto emocional que tiene sobre él es brutal. Y que no nos olvidemos de que, vale, que vamos a trabajar lo físico, porque somos fisios, genial, pero vuelvo a repetir, lo emocional, o sea, yo recuerdo el vínculo que yo tenía con el fisio, al final era mi persona de confianza, era mi amigo. Que la información que en ese caso tú recibías de tu fisioterapeuta te hacía trabajar en equipo con él. Claro, sí, para mí era mi amigo. Y lo que pasa que, claro, que es que alrededor, para mí el fisio era como el poli bueno, ¿vale? Luego había otros polis malos que, ojo, no son malos, al final son personas que tienen sus miedos y bloquean, ¿vale? Pero es lo que os decía, digo, tú piensas que durante 30 minutos esa persona tienes que intentar que sea su mejor momento. Y que encima valga para algo, para esa funcionalidad que hablamos, ¿vale? Para su día a día, para que aprenda a levantarse, o sea, yo, joder, es que un fisio oye, David, te caes, ¿cómo puedes levantarte sin ayuda? Es brutal, es súper significativo, o sea, es que me voy a caer 1000 veces, ¿no? Pero que tengan en cuenta que cuando yo salgo de esa sesión, al final, me encuentro la sociedad, me encuentro esos médicos, me encuentro esa situación familiar, esos momentos complicados y que tienen que intentar que en vez de ser un input negativo, sea un input positivo a su autoestima. Evidentemente ellos no van a poder cambiarlo todo, pero tienen mucho valor que dar. Y que no es solo físico, de verdad, que habéis estudiado para eso, ¿vale? Perfecto, pero a nivel conexión emocional es... Yo creo que hay dos mensajes muy claros. Uno es la empatía y otro es la información. Y la información tiene que estar dirigida en varios sentidos, tanto al propio paciente, que es el implicado, y luego la familia. La familia, el que tenga esa información, quizá va a prevenir ciertos miedos. Y entonces el manejar esa situación emocional, como tú decías antes, que por supuesto ni mucho menos le va a corresponder únicamente en este caso a los fisioterapeutas, sino a otros especialistas, pero de alguna manera pues va cerrando ese círculo. Yo creo que en este ratito, David, pues nos has dado unos mensajes de lo más valiosos, tanto a la sociedad para que se pueda enfrentar a la discapacidad desde un término medio o con la intención de buscar ese término medio. En cuanto a los profesionales sanitarios que tengan en cuenta ese factor emocional, esa empatía, y que es absolutamente necesario el informar de hacia dónde nos dirigimos y que el objetivo sea buscar la funcionalidad, ¿verdad? Y luego que las familias desde el inicio, sobre todo en esos años de comienzo, es básico que tengan ese refuerzo emocional, que se les proporcionen esas herramientas, porque mencionabas que la autoestima luego del paciente en gran medida va a venir marcada por esa situación. Con lo cual, pues desde el grupo Fisioterapia 4D no podemos más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado y luego también que, aparte de esa experiencia que tú has venido viviendo,
yo entiendo que tú has sabido realizar en cada uno de los periodos pues una lectura y una interpretación que sirva de aprendizaje, fíjate, sociedad, familias, profesionales, sanitarios, es decir, todo en conjunto. Por eso esta entrevista, si quizás se nos ha alargado un poco más de lo previsto, pero yo sinceramente no he visto ni un solo momento que pudiera decir vamos a hacer una pausa. En este caso sí te la voy a pedir, cerrando este bloque, para seguidamente, si te parece, tratar de hablar de la Fundación Pegasus como la forma de vehiculizar toda esta experiencia, todo este conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a por ello.